Miguel, ya lo he estado presentando un poco Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación a quienes me invitaron. Lo primero que me gustaría lo primero que querría expresar es que me gusta mucho hablar entre mujeres, hablar con chicos y también con grandes. Y digo esto porque generalmente cada vez que vamos a hablar del tema de la seguridad social, la gente dice, oh, ya vienen a hablar cosas de viejos. Y en realidad no venimos a hablar cosas de viejos. La seguridad social tiene la enorme virtud de atender a las personas, a los seres humanos, antes del nacimiento y hasta después de la muerte, aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque cuando una mujer recibe un prenatal, el objeto de ese prenatal es que esa mujer se alimente adecuadamente para tener un hijo en condiciones para que se desarrolle adecuadamente en una sociedad. Así que antes de que nazcamos ya está la seguridad social ahí. Y después de la muerte, porque cuando morimos, si tenemos una jubilación, tenemos la tranquilidad espiritual de que cuando nos vayamos, nuestras familias no van a sufrir un shock económico. Podrán sufrirlo afectivamente, pero no un shock económico. Y por el otro lado, los que somos viejos hoy y estamos jubilados, ya lo estamos. A nosotros no nos va a cambiar absolutamente nada. Siempre digo, nos podrán joder un poquito más, un poquito menos, porque nos paguen un poquito más de jubilación, un poquito menos. Pero el problema cuando hablamos de seguridad social está acá. ¿Saben ustedes? En las mujeres, fundamentalmente jóvenes todavía para ser jubiladas y a lo mejor grandes para tener algún adecuado ingreso económico. Así que me parece muy importante tener este auditorio. Me resulta muy importante que este auditorio transmita estas cosas a otras mujeres, porque efectivamente la lucha contra lo patriarcal se hace en base al conocimiento. Si no hay gente que conoce cuáles son sus derechos, hay un viejo apotegma que dice no hay derecho que no se conoce, ¿no? Si yo sé que tengo el derecho a algo y no lo conozco, es lo mismo que si no lo tuviera. Así que me parece muy importante. La segunda cuestión es esta que contaba Rodrigo de dónde vengo. Bueno, yo fui director de ANSES en algún momento, después fui gerente de normatización de ANSES y después me fui a trabajar a un organismo internacional en la época de Cristina, en el 2007, a México, que se llama el CIES. El CIES es un organismo que depende de otro organismo internacional. El CIES es un centro de estudios e investigación en materia de seguridad social, diría, es una universidad de seguridad social, que depende de un organismo internacional que se llama la CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esa CIS nació en 1942, el secretario general de la Asamblea, porque fue en Chile, fue Salvador Allende, que era ministro de Salud en ese momento en Chile. Y la tercera conferencia, la segunda no hay recuerdo, la tercera conferencia se hace efectivamente en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, donde yo juré además, así que para mí es un orgullo eso, y la preside Eva Perón, efectivamente. Y es en 1951, es decir, ya Eva estaba cachuza, ya venía en decadencia, poco tiempo después fallece y queda internada y todo lo que los demás conocemos. Pero increíblemente, con un gran vigor, hace en ese momento uno de los discursos en materia de seguridad social más emblemáticos del peronismo. Yo lo tengo porque cuando estaba, se pongo a disposición del sindicato, a disposición de las mujeres que están acá y a quien quiera, con muchísimo gusto, porque cuando llegamos allá, al CIES, cuando me contaron esto, lo primero que hice fue sacar copias. Obviamente, sería un tonto si no lo hubiera hecho, porque parte de la historia de la seguridad social estaba ahí. Y es muy interesante el discurso y la situación.
en ese momento, porque representa muy claramente la situación nacional e internacional de la Argentina, o la Argentina en su estado de inserción en América Latina. Así que me parece que es un documento que vale la pena tener y vale la pena divulgar además y transmitir. Así que insisto, no sé cómo se lo puede dar a Rodrigo, o como quieran, con muchísimo. No se puede pasar por email porque es muy pesado, porque es un video muy grande. Hace falta bajarlo en un pendrive, porque es un video pesado, porque es viejo, entonces es un video muy pesado. Se puede hacer por un programa, por WeTransfer. Por WeTransfer se puede hacer, sí. Es la única forma que se puede hacer y lo hemos transferido. Así que bueno, sacada esta discusión tecnológica, también me gustaría, o en realidad me gustaría centrar la charla de hoy, habida cuenta de quienes están acá, en este tema de la moratoria, la jubilación de la ama de casa, o como a mí me gusta llamarlo, que es el plan de inclusión jubilatorio, que es como se llama por otra parte, así se llama. Y les voy a contar una anécdota. ¿Cómo nació el plan de inclusión jubilatoria? Porque yo estaba en el CES cuando se planteó. Cuando se produjo la privatización del sistema, en la década del 90, se corrió la edad, tanto de hombres como de mujeres. Se corrió la edad. Entonces, había mucha gente, y además se expulsó mucha gente del Estado, particularmente que tenía todos los años de aporte, pero todavía por el corrimiento de la edad era muy joven para jubilarse. Y obviamente quedaba en banda. Entonces hubo un movimiento parecido a lo que está pasando ahora, quizás más acotado alrededor del Parlamento, que propuso lo que se llamó la jubilación anticipada. Es decir, darle el derecho a aquellos quienes tenían aportes y no tenían la edad que se jubilaran. Esa ley se venció, porque tenía una fecha de vencimiento, entonces cuando yo estaba en ANSES vinieron 4 diputadas, que siempre digo y lo repito acá, me dolió mucho no guardar los nombres de ellas porque realmente se lo merecen, y uno podría repetirlo, pero bueno, por esas cosas del fragor del día a día uno no lo guardó y se fue. Y Massa era el director ejecutivo, yo el gerente de normatización, y me mandan las 4 diputadas para hacer el dictamen de la jubilación anticipada. Entonces en la oficina, hablando con ellas, bueno, era un tema muy sencillo porque ya había una ley y ya se había reproducido la ley anterior. Entonces yo les digo, si a ellas no les parece que si bien es importante que las personas que tenían los años de aportes y no tenían la edad se jubilaran, si también la otra cara, aquellos que tenían la edad pero no tenían los años de aporte, si no tenían que tener el mismo derecho que las otras a jubilarse. Por supuesto lo compraron en 30 segundos. Y ahí redactamos el artículo 6º de la ley, que la ley se llama 25994. Los invito a todos que tengan oportunidad de tener una computadora cerca a buscar esa ley. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque en ese artículo 6º dice la ley que las personas que les faltan años de servicios con aportes podrán incorporar esos años a través de un plan de facilidades de pago, que no es una moratoria, ahora voy a explicar la diferencia entre un plan de facilidades de pago y una moratoria, en función de la ley del monotributo que en ese momento estaba vigente. La ley del monotributo beneficia, o benefició sobre todo en ese momento, el blanqueo de deudas previsionales para profesionales, comerciantes, pymes. Y sobre eso los medios de difusión no tuvieron nada que decir, al contrario, la ponderaban como una sabia política económica que blanqueaba toda esta situación. Cuando nosotros la utilizamos, ese mismo plan, exactamente el mismo, de cualquier profesional de la República Argentina, para dar las jubilaciones a aquellos que no tenían los años de servicios con aportes, entonces se transformó en un dispendio populista absoluto. Este fue el concepto. ¿Y por qué a mí no me gusta la jubilación de la ama de casa en este contexto? No conozco el otro proyecto. En este contexto. Porque
cuando salió el plan de inclusión jubilatoria, primera página de Clarín tituló "Salió la jubilación del ama de casa". Y lo que intentó fue desmerecer la jubilación. Porque no es solo la jubilación del ama de casa, es la jubilación de aquellas personas que trabajaron en la economía informal, los desocupados, los changarines, los albañiles que andan tanto en los pueblos, los recolectores de cartones, los pobres de la Argentina, diría, para decirlo claramente, es la jubilación de ellos, y también la del ama de casa. Pero la diferencia que yo siento cuando yo digo es el plan de inclusión jubilatoria y no la jubilación del ama de casa, está en que en el imaginario colectivo, entre todos nosotros, está que el ama de casa no cobra salario, se dijo acá. Es una jubilación sin aportes. Y así quedó instalada. Y es mentira. Esas mujeres y esos hombres que hicieron esa jubilación, hicieron 2 veces aportes. No una, 2 veces. Hicieron mucho más aportes que muchos otros jubilados. Y lo explico también por qué. Primero, porque se acogieron al mismo plan que me podría haber acogido yo, que soy profesional, o Rodrigo, o cualquiera, o un comerciante, y haber blanqueado sus deudas y tener derecho a la jubilación. Así que, en definitiva, es la igualdad de la ley, para unos y para otros. Pero además esos aportes tuvieron cobrabilidad 100%, porque se les descontaba del haber. Entonces no hay forma que no se pague, porque la gente cobraba eso menos y quedaba en el sistema. Pero además, el 50% del financiamiento del sistema previsional argentino era por impuestos. Si era por impuestos, cada hombre y cada mujer de la Argentina que compraba un paquete de yerba pagaba IVA, y parte de ese IVA iba a financiar el sistema previsional. Mientras ese IVA iba a financiar el sistema previsional de los jueces que tienen un régimen de privilegio y cobran 250.000 o 300.000 pesos de jubilación, no había ningún problema. Cuando ese mismo impuesto sirvió para pagarle la jubilación a aquellos que habían trabajado en negro, otro claro dispendio populista intolerable. Porque esa es la visión verdadera de la grieta, por lo menos en mi opinión. Porque yo siempre digo que en seguridad social uno tiene la obligación de tomar partido. No es lo mismo cualquier cosa. A mí me indignan las jubilaciones de privilegio. Entonces, pero me adoro el plan de inclusión jubilatoria. Y ahora les voy a contar una anécdota alrededor de esto. Ustedes saben que cuando salió el plan de inclusión jubilatoria, les voy a contar 2 anécdotas, mejor dicho, que una. La primera es automáticamente que sale la jubilación del plan de inclusión jubilatoria, los economistas ortodoxos que pululan por los medios rápidamente empezaron a decir que esto generaba un déficit fiscal fenomenal. Por supuesto que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Entonces la discusión se ponía cada día más caliente, por decirlo de alguna manera. Entonces estábamos, en cierto modo, preocupados con el efecto que podía tener en el financiamiento del sistema. Y así llegamos a marzo del 2005. En marzo del 2005, sin que ninguno de nosotros supiera, en el discurso de inauguración del Parlamento, Néstor Kirchner la reivindica como la principal política social de la República Argentina. Se acabó la discusión. Y 7 locos la reivindica de esta manera, que estamos discutiendo cuánto cuesta. Así que ahí se muestra, sin tener un contacto directo con quien administraba las cosas públicas general, él mismo la reivindica. Así que me parece que a partir de ahí empieza a crecer esa moratoria o ese plan de facilidades de pago, que termina en agosto del 2006 con 500.000 jubilaciones en un mes.
se otorgaron más de 4 millones, porque estamos casi en 4 millones, pero la gente se muere. Así que hay muchos que se han ido renovando. Más del 80% de los beneficios fueron para mujeres. Como decía Uri Estrada, alguna vez sacar la jubilación del plan de inclusión jubilatoria es una condena patriarcal. ¿Por qué es una condena patriarcal? Porque ya los hombres no la pueden utilizar por la interpretación que hicieron estos muchachos del plan de inclusión jubilatoria. Había que tener 80 años o algo por el estilo para poder tener derecho a estar incluido un hombre, y así que lo único que quedaba por sacar, por echar del plan, son las mujeres, y es lo que van a intentar el 23 de julio, y yo voy a tratar de poner una alerta en lo del 23 de julio porque creo que es lo que va a pasar. Y la segunda anécdota que les quería contar que siempre digo, cuando en las primeras charlas que hacía al principio me emocionaba y me costaba mucho comentarla, pero con el correr del tiempo y el fragor de las charlas uno las va asumiendo y ya no se emociona tanto como antes. Saben que sobre todo en las provincias se utiliza para otorgar un derecho lo que se llama entregar un físico, un papel, perdón, acá, hacer esto y entregarle un formulario, una liquidación, algo. Como la jubilación esta es por internet, no hay papel, no hay nada, no hay recibo, no hay nada, todo es internet, porque es internet a la FIP, de la FIP ANSES y al banco a cobrar, no hay papel. Entonces se doblaban papelitos en blanco, así en Santiago del Estero, vamos a un acto, se doblaban papelitos en blanco así, y se hace el acto. Entonces se busca en todo el auditorio la mujer más viejita, buscaron obviamente para entregarla. Entonces sube la viejita y el gobernador con el papelito le entrega, la mujer se abraza, se saluda, se da vuelta y se va la mujer. Cuando se va, un periodista se arrima y le pone un micrófono en la boca y le dice: abuela, cuéntenos, ¿qué es lo que siente en este momento? La viejita pensó y dijo: es la primera vez en mi vida que le voy a poder comprar un helado a un nieto. Me parece que eso solo representa lo que significó el plan de inclusión jubilatoria. Me parece que ese es el sentido de incluir. Incluir es traer al otro y decirle: estamos juntos. Porque yo insisto que la seguridad social siempre, insisto, en que la seguridad social no es aséptica. Toma partido porque no tiene, porque si no, no tiene sentido. Porque la seguridad social, junto con la educación y el trabajo, es la mejor herramienta de redistribución del ingreso. Y si no redistribuimos el ingreso queda en poca mano, vivimos en una sociedad que no vale la pena vivir. Entonces la seguridad social la inventamos los seres humanos para hacer una sociedad que merezca ser vivida, en la que tengamos derecho de compartir con el otro y de transmitir estas cuestiones. Por eso me parece que es tan importante trabajar estos temas, transmitir estos temas. Y que entendamos claramente lo que significa, por lo menos desde mi punto de vista, un gobierno neoliberal. Porque nosotros, alegremente, o como sociedad estoy hablando, porque ninguno de los que están acá seguramente ha votado Macri, pero más allá de que no lo hayan hecho, tomamos casi alegremente votar un gobierno neoliberal. Miren, yo tengo 69 años. En mis 69 años pasé 4 etapas neoliberales. La etapa de Onganía, con Krieger Bacena, que agarraron todos los fondos excedentes de la seguridad social y los pusieron en un bono a 40 años al 2% anual. Cuando se cumplieron los 40 años fuimos a buscar dónde estaba el bono, no estaba ni el bono, ni el papel. Miren que el Estado cuida bien los papeles. Después vino la etapa de Martínez de Dios, que produjo la quiebra total del sistema porque eliminó las contribuciones patronales. Las transfirió al IVA, aumentó el IVA y nunca fue un peso del IVA al sistema previsional porque hubo una crisis terminal que termina
en el proyecto siempre final del gobierno, que es la privatización en la época de Menem, tercer gobierno liberal. Y el cuarto es este, que nos toca vivir. Por lo tanto, no nos tenemos que comer más trampas con este gobierno. Nos engañaron con la ley de reparación histórica, nos engañaron con el Fondo Monetario Internacional, nos engañaron con todo. Entonces yo quiero llamarle la atención respecto de este tema del plan de inclusión jubilatoria, porque se dice que el 23 de julio vence el plan de inclusión jubilatoria, cosa que es verdad, pero si lo prorrogaran como está, es lo mismo que no hicieran nada. Si sale un decreto que dice prorróguese el plan de inclusión jubilatoria, no sirve para nada. Se lo voy a explicar por qué. Porque a eso hay que agregarle prorrogar la fecha de corte del plan de inclusión jubilatoria. ¿Qué es esto? Como este fue el último plan de inclusión hecho en el 2015, se preveía que el corte era en diciembre del 2003. ¿Qué quiere decir esto del corte? Es el periodo hasta el cual una mujer puede reconocer aportes. Los posteriores, si quiere reconocer periodos posteriores, tiene que haberlos trabajado efectivamente o pagarlos a valor de mercado o a valor de la AFIP, los de autónomos posteriores, lo que lo hace impagable. Impagable, absolutamente impagable. Entonces, si nosotros agarramos una mujer hoy, que cumple 60 años, es decir, estamos en el 2019, tiene que haber nacido en 1959, ¿está bien? La corremos 18 años, es 1977, ¿está bien? 1977. Hasta el 2003 tiene 26 años. Que se puede reconocer 26 años. Necesita 30, le faltan 4. Ahora, le faltan 4. Esos 4 los tiene que haber trabajado en la economía formal después de 2003 o pagarlos como por AFIP. Ahora, ¿qué pasa? La mujer que cumple dentro de 3 años, le faltan 7. Por lo tanto, si no corro esa fecha, es lo mismo que nada. Porque esta trampa nos la hicieron en la ley de reparación histórica. Que los medios taparon burdamente. Lo que sabíamos esto lo gritamos como pudimos. Pero la gente no lo sabe. Y lo que no se sabe es un derecho que no se puede reclamar. Lamentablemente. En aquel momento tendrían que haber corrido hasta el 2006. Cuando se corrió. Pero prorrogaron la moratoria, pero no corrieron la fecha de corte. Y ahora, si prorrogan la moratoria y no corren la fecha de corte, es lo mismo que nada. ¿Quién va a pagar 7 años de aporte? Es una fortuna, es una casa. ¿Entienden? Por eso hay que pelear porque se prorrogue el plan de inclusión jubilatoria, pero que se prorrogue junto con la fecha de corte. Porque si no vamos a tener un gran titular en los medios, pero no vamos a tener en la efectividad conducente de cada persona o cada mujer que vaya a querer jubilarse, no lo valora. Así que es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Como es importantísimo que transmitamos estas cosas, porque no tenemos otro medio. Lamentablemente no tenemos otro medio. La seguridad social, las jubilaciones, no forman parte de la agenda de la política cotidiana. No forman parte. Representan el 60% del presupuesto nacional, nos involucran a los 44 millones de argentinos, pero no forman parte de la agenda política y además de no formar parte de la agenda política, son bastardeados constante y permanentemente por los medios dominantes. Bien, si ustedes analizan, si queremos analizar lo que pasó en el kirchnerismo, ponemos un macrista y un kirchnerista ortodoxo. Total. Entonces yo voy y le pregunto al kirchnerista ortodoxo, ¿qué es lo que más te enorgullece del gobierno de Cristina? Decime 10 cosas que te enorgullezcan. No tengo duda que 5 por lo menos tienen que ver con la seguridad social.
la reestatización del sistema, la ley de movilidad jubilatoria, el plan de inclusión jubilatoria, remediar la UH, seguro, 5 me tira de ahí. Después podrá decir algo de la política económica, derechos humanos y otras cosas, pero el 50% por lo menos. Si voy al kirchnerista, me dice los mismos 5, pero con la diferencia que a cada uno de esos va a decir porque le regalaron plata a la gente, porque son choripaneros, porque son los planeros, porque tienen la jubilación sin aporte. Lo mismo. Es el mismo discurso con visiones ideológicas totalmente distintas. Por eso el riesgo que nosotros corremos hoy para la próxima elección es que nos pongan uno más lindo, más nuevo, más viejo, qué sé yo, y que siga siendo neoliberal. Porque la diferencia está entre un gobierno nacional y popular y un gobierno neoliberal. No si es más lindo o es más feo. Es la decisión política que va a llevar adelante. ¿Por quién se va a jugar? Si se va a jugar por lo que menos tiene o se va a jugar por lo que más tiene. Porque esa es la verdadera grieta, la verdadera diferencia que existe en nuestra sociedad. Porque cuando alguien bastardea, miren, yo les voy a poner un ejemplo que ustedes lo van a poder entender con toda claridad. Saben que el ministro Duhovne, en un programa de televisión, no sé si todos lo vieron, que es Animales Sueltos, le hacen un reportaje y entonces dice: la gente nos pide que demos de baja las jubilaciones con pocos aportes, o la jubilación del ama de casa, o la jubilación con aportes escasos, algo así. Entonces yo represento esta situación de esta manera. De este lado de la pantalla, un viejito, el 75 años, y una viejita, 73 años, pasa la poquito más vieja que yo. Los dos están viendo televisión. Los dos son beneficiarios del plan de inclusión jubilatoria y le oyen al ministro de Hacienda que dice eso. Y por la mira la mujer, dice: vieja, ¿nos dan de baja la jubilación o no? ¿Qué vamos a vivir? Nos dan de baja la jubilación a los dos. Esa noche estuvieron sentados en la cama diciendo: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que esa cuestión que a veces se dice muy libremente del planero, el choripanero y todas estas cuestiones que se tiran tan libremente y que a veces las terminamos comprando, porque aquel es un planero y no labura, es un vago. A nadie le gusta vivir de un plan. Y si hay alguno, igual será uno. Pero lo importante es que todos tengamos la posibilidad de tener los recursos necesarios para tener una vida digna. Porque no todos tenemos las mismas posibilidades ni las mismas oportunidades. Así que nosotros tenemos que defender esas políticas, tenemos que transmitir esas políticas y fundamentalmente yo creo que tenemos que transmitirle a cada argentino y argentina que se nos cruce que hay otro camino, el camino de Macri, que no es verdad que este es el único camino. Hay otro camino, que es el camino de la inclusión. Yo siempre lo represento de esta manera, digo, hoy es más fácil que nunca para elegir. Porque entre dos gobiernos neoliberales, de Menem, de la Rúa y de Macri, tuvimos un gobierno nacional y popular. Así que es simplísimo elegir. El que no la quiere ver no la ve, ¿eh? Él sabe que si en el gobierno de Menem y de la Rúa, 10 años la jubilación fue 150 pesos dólares. Y hoy es la Juan la mínima. 8.369 pesos cobra la jubilación mínima o el beneficio mínimo previsional una persona. Por lo tanto, hoy en la Argentina hay por lo menos el 40% de los beneficiarios del sistema de seguridad social debajo de la línea de indigencia. Y diría un 60 a un 70% debajo de la línea de pobreza. Y eso es la herencia, la verdadera, pesada herencia que nos va a dejar este gobierno. Así que, como mensaje final, me gustaría decirles que trabajemos, que peleemos, que demos estos debates en todos los lugares que podamos, con las herramientas que tenemos. Digámosle esto: decime cómo estabas en la época de Menem y de la Rúa, decime cómo estuviste con la etapa del kirchnerismo, decime cómo estás ahora. Y votá eso. Dejate de joder, que no te comprés los medios. Votá eso.
que es lo en definitiva lo que nos defiende a todos como sociedad. Y si tenemos la capacidad de dar esta batalla, de dar esta pelea, de discutir, miren, yo no tengo duda que el 10 de diciembre tenemos un gobierno nacional, popular, democrático y, como dice Cristina, feminista también.